Nos dijeron que el coche autónomo era un sueño futurista, que una inteligencia artificial nunca podría sustituir a un juez. Se equivocaron. Pues a través de, yo creo que a través de prensa, artículos, porque al principio de la película, esta peli estaba como inventada en, bueno, el impacto de las nuevas tecnologías en la democracia y estaba centrada en el Big Data, realmente, y la capacidad que tiene pues para predecir comportamientos y al final también manipular comportamientos y por tanto también sociedades, ¿no? Y entonces, porque había como un interés eso de hacer algo como de conspiraciones, ¿no? Siempre me ha gustado ese cine y tal. Y también con ese tono de cine negro, siempre me había gustado. Y nada, pero luego a medida, sí, yo siempre he estado muy interesado en las nuevas tecnologías y en, bueno, en leer todo internet y tal, y bueno, pues la inteligencia artificial era una tecnología más que ya llevaba tiempo, pues ya hablándose mucho de ella. Y ya fue como en 2018, así, cuando empecé a imaginar esta peli y a ya concentrar el tema a partir del Big Data, concentrarlo ya en inteligencia artificial y en la justicia, ¿no? Era como ya un ámbito en el que pensaba que podía ser como súper apasionante para empezar una película. La media está en 550 procedimientos al trimestre y tu juzgado no llega a 300. Elena, sabes muy bien que es imposible estudiar ese número de casos en profundidad. Ya lo sé, para eso está Tente. Me he encontrado una película pues muy inquietante, creo. Una película con una atmósfera muy envolvente, que se centra mucho en un personaje, ¿no? La jueza Carmen Costa, el personaje de Carmen, que está en el centro de un dilema ético y político que todos afrontamos y que tarde o temprano tendremos que afrontar como ciudadanos en una democracia, ¿no? Que es hasta dónde queremos permitir que la inteligencia artificial entre en nuestra sociedad y en la manera en la que organizamos la sociedad. Y en este caso pues es si desearíamos sustituir a los jueces y a las juezas por un sistema de inteligencia artificial. Todo eso lo encarna Carmen Costa, sumado pues a esta misteriosa desaparición que sucede al principio de la creadora del sistema de inteligencia artificial mientras conducía su vehículo autónomo en el norte de Galicia, ¿no? Saliendo del centro de investigación de la empresa. Es como una película, un thriller político, con una intriga fuerte, con un ambiente, es una campaña electoral al final, pues apasionante, en el que desde el principio también te interrogas a ti mismo sobre si tú realmente votarías sí o no en este referéndum. El demandante cumple todos los requisitos que estipula la ley, por lo que fallo a su favor y ordeno su Señoría, inmediata... solicito se incluya en la sentencia la recomendación de Tente. Bueno, la idea era transmitir el mundo actual. Es prácticamente esa es la idea, ¿no? No crear un mundo distópico, futurista, lejano, o que tú como espectador veas la película y digas, bueno, esto es el mundo de la película y tal. No, la idea era que el espectador sienta, este es mi mundo, esto es la realidad de hoy en día y esto ya está aquí, ¿no? Entonces eso es lo que queríamos ya transmitir desde el principio, esa provocación de esta inteligencia artificial ya está aquí, como puedes ver en tu día a día mirando afuera y también mirando a la película, ¿no? Ya está aquí, está interviniendo en muchos ámbitos de la sociedad y simplemente en la peli damos un pasito más y además hacemos que también entre en los juzgados y empiece a juzgar, ¿no? a seres humanos. Entonces ese era el objetivo, ¿no? el trasladarte ahí, ¿no? Digamos, no queríamos hacer una película futurista, distópica y muy alejada de la realidad. Sí que hay vehículos autónomos que en España, en la Unión Europea no circulan, pero en Estados Unidos y en China sí, ya, o sea, que también aquí pronto llegarán. Hay máquinas que juzgan, que analizan emociones y que analizan el pasado, las circunstancias de hechos delictivos y que deciden, digamos, probabilidades de reincidencia. Eso aquí todavía no existe del todo, pero bueno, ya ha habido experiencias en otros países, o sea que es muy probable que suceda. Compramos bases de datos legales, comerciales, redes sociales. Los datos son la piedra angular del software. ¿Tú qué piensas del accidente de Alicia? ¿Podemos ver si el algoritmo ético aparece en la sentencia? Bueno, primero porque es donde yo vivo, es mi ciudad, donde he nacido y es Galicia, ¿no? Para mí es el escenario natural en el que desarrollar mis películas. Es pues lo que conozco y es donde quiero que estén mis personajes también cuando les pasan cosas, ¿no? Están en sitios que para mí son importantes o que he tenido vivencias personales
pues, importantes. Entonces hemos rodado en bosques, en playas, en zonas de la ciudad de Coruña que para mí tienen un significado emocional importante. Y bueno, pues también las conozco, sé cómo rodarlas, tengo una propuesta sobre cómo hacerlo y pues para mí son importantes. Y luego, bueno, pues porque Alicia Kobak, el personaje que creó este sistema, pues vivía en Galicia antes de desaparecer y a ella no le gustaban mucho los entornos urbanos o densamente poblados y por eso pues creó su centro de investigación en el norte de Galicia, en una zona de naturaleza salvaje y luego está cercana, digamos, a Coruña, ¿no? Que es una ciudad pequeña, pero bueno, donde creíamos que era factible situar una empresa de inteligencia artificial puntera y que está destinada a transformar todos los sistemas judiciales europeos. Lo veíamos factible, yo veía que tenía que ser ahí y así lo hicimos. ¿Cómo se mide la calidad de la justicia de un país? Cuando las sentencias carecen de prejuicios, el ciudadano las percibe más justas. Tente basa sus sentencias en datos del pasado. Es incapaz de generar nueva jurisprudencia, es incapaz de avanzar. Sí, la escena a la que te refieres es totalmente central en la película y fue de las primeras escenas que imaginé, porque tiene que ver mucho con la idea del control, ¿no? y de ese afán, digamos, del ser humano por controlar el presente y controlar el futuro, predecirlo y controlarlo. Y qué sucede cuando algo escapa a nuestro control, ¿no? O sea, qué pasa cuando no podemos controlar el entorno y no podemos controlar lo que pasa ni lo que nos va a pasar, ¿no? Y hay que de algún modo pues dejarse llevar por la situación. Y entonces esa era una escena para mí muy central, sí, a nivel simbólico, sí, era como algo fundamental y bueno, al final también la inteligencia artificial se dedica mucho a eso, ¿no? A controlar el futuro y a hacer predicciones sobre lo que va a pasar con un grado se supone que hay un grado de acierto muy muy elevado y es también esa idea de nos entregamos a ella o no es cuando nos promete un grado de acierto del 90%, pues qué vamos a hacer cuando nos ofrezca probabilidades y recomendaciones sobre un montón de cosas, ¿no? Sobre si debemos o no tener un hijo, sobre cómo debemos comportarnos, sobre si debemos condenar o no condenar a este sujeto, o dar una libertad condicional o no. Bueno, es ese rollo, es ese dilema de si nos entregamos o hasta dónde nos entregamos a estas máquinas. Hablan de eficacia y de neutralidad para ocultar el verdadero objetivo, el control de la administración de justicia de todo un país. O sea, la verdad que no lo sé, es curioso, ¿no? Porque a veces dirigiendo actores sí que tú creas unas condiciones y un clima para una escena para que sucedan cosas inesperadas e incontrolables. Y entonces ese sería el paralelismo a introducir un prompt, ¿no? A un sistema de inteligencia artificial para que él haga lo que crea conveniente. No lo sé, parece como que creo que a priori es muy antinatural porque tú un poco lo que buscas es eso, es lo incontrolable y lo impredecible. Y precisamente con la inteligencia artificial pues lo que te pide es que seas como muy preciso para dirigir muy bien el resultado final que quieres generar, ¿no? Pero también hay un ámbito de descontrol y de que la inteligencia artificial tiene una autonomía y hace lo que quiere. Me parecen como ámbitos, o sea, muy distintos, ¿no? No es lo mismo, pues eso, el comportamiento de los seres humanos cuando están en el caos de una interpretación que el comportamiento de una máquina cuando está en su propio caos como inteligencia artificial. Son muy distintas y no sabría cómo conectarlas, cómo hacer ese paralelismo. Ten cuidado, un accidente mortal en un coche autónomo.